Bueno, quedó de tarea la semana pasada leer la carta a los romanos, los 16 capítulos, ¿sí? Es una carta, la verdad, con un alto grado de teología. Otras cartas, podríamos decir que se enfocan en cuestiones prácticas de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, Pablo diciéndole a los Gálatas, no solo doctrina, teología, sino también algunas aplicaciones prácticas, como por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, llevad los unos las cargas de los otros. Y si bien estas cosas atañen más a la práctica, como también cuando le escribe a Filemón en la carta, ¿no? Le dice, ya, perdona a Onésimo, recibe el otro, le da ciertas pautas más prácticas. La carta a los romanos, hermanas, tiene un alto contenido doctrinal y teológico. Por eso entiendo lo que dicen, que no es fácil leer la carta a los romanos, no porque no le vayamos a entender, sino porque hay tanto en lo cual detenerse, tanto en lo cual ponerse a pensar y decir, órale, esto está tremendo, y cosas que ya hemos visto de pronto, decir, ahora las veo como más ampliadas, más profundas, ¿no? Entiendo eso. ¿Cuál era el propósito de leer la carta a los romanos? La carta a los romanos, hermanas, puede ser resumida de la siguiente manera. Es la carta que aborda una de las doctrinas cardinales, fundamentales, que si la quitásemos del centro, el cristianismo se viene abajo totalmente, que si la malinterpretamos, el cristianismo pierde sentido, y es la doctrina de la justificación. Ahora, ¿por qué nos pusimos a leer esta carta que tiene como tema principal la justificación, no? Porque el tema que vamos a ver el día de hoy, y es probable que hasta la semana siguiente, el tema de los sacramentos, ¿sí?, es uno de los temas más discutidos, y de hecho fue uno de los temas a tratar durante la Reforma Protestante. Porque en la tradición católico romana, de donde muchas de ustedes vienen, se enseña, como lo veremos más adelante, que los sacramentos tienen o te infunden, te proveen gracia salvífica, gracia salvadora. Que quiere decir que cuando tú los practicas, tú los llevas a cabo, entonces estás completando tu salvación, ¿sí? Del contexto en el que venimos, por ejemplo, cosas tan triviales podrías decir tú, pero que a veces son bien creídas y bien aceptadas en el pueblo romanista, es que si no vas a misa, por ejemplo, te condenas, ¿no? Fíjate la afirmación, el que no va a misa se condena. A ese punto de no comulgar, no participar de la Eucaristía, bueno, eso, si falta eso en mi vida, entonces estoy en condenación. De modo que si yo recibo la Eucaristía, entonces eso me da cierta seguridad y cierta gracia salvadora, ¿no? La mayoría de las personas que vienen aquí a la iglesia tienen un trasfondo católico romano. Y por eso es importante que antes de entrar al tema de los sacramentos, tú veas la carta a los romanos y te cerciores que la salvación, la justificación de tus pecados, la justicia dada a ti, no viene por la práctica, la observancia, la perseverancia en los sacramentos. De hecho, si tú leíste la carta a los romanos, en ningún lugar se tocan los sacramentos como vinculantes a la salvación. No dice Pablo que el bautismo es un elemento para la salvación, aunque habla del bautismo. No toca la Santa Cena, la Cena del Señor no se aborda en esta carta, de modo que Pablo ni siquiera tiene en mente el hecho de que hay que participar de la Santa Cena, del pan y del vino, para ser salvos, ¿sí? ¿Cuál es la suma final de Pablo al escribir la carta a los romanos? Que en él es justificado todo aquel que cree, ¿sí? Que hay justicia imputada, inferida al creyente por la sola fe, ¿sí? Ahora, esto es bien importante, hermana, entrando ya a la doctrina reformada protestante. ¿Por qué nosotros los protestantes confirmamos y decimos que ninguna obra humana, ningún sacramento, ninguna obediencia a ningún mandamiento es vinculante a nuestra salvación, salvo la obediencia al evangelio, que es arrepentíos y creed? Es lo único que se necesita. Y mira, si le decimos esto a la tradición, por eso el romanista de pronto nos aborrece en el sentido de afirmar nosotros que somos salvos por sola fe, ¿sí?
Últimamente de pronto me encuentro comentarios aquí en internet, ¿no? De personas romanistas que quieren contradecir el protestantismo y yo voy de acuerdo, ¿no? Pues las redes sociales son para eso. Pero uno de los argumentos que más pesa es este. ¿Qué pensamos sobre la justificación? ¿Cómo es justificado un hombre? ¿Cómo puedo yo ser pasado de un hombre condenado a un hombre justo? ¿Sí? Y los romanistas te van a proponer, bueno, tú necesitas sí la fe, pero por otra parte las obras, ¿no? Las obras de amor lo llaman ellos, ¿no? El guardar ciertos mandamientos, eso completa tu fe porque eres salvo condicionalmente, dicen ellos. A ver, si tú hicieras un ejercicio de campo un día y vas con una persona de la religión tradicional de a pie, o sea, y le preguntas, ¿eres salvo? ¿Sabes si eres salvo en este momento? La respuesta que te van a dar es, no sé, no lo sé. Eso está todavía por verse, ¿no? Puede venir de haber comulgado, de haberse confesado, todo lo que tú quieras. Pero, ¿sí? Todavía no hay una certeza y una seguridad sobre su salvación. Bienvenidas, hermanas. Todavía no hay una seguridad que me dice, sí, soy totalmente salvo. Y de hecho, ellos afirman que es imposible saber si tú eres salvo o no. Ellos dicen, no, eso no se puede saber. ¿Por qué? Porque tu vida todavía no termina y todavía queda ver si guardas los sacramentos, si no cometes un pecado mortal. Así que no hay una certeza y una seguridad como la que la Biblia propone, ¿sí? Por ejemplo, ¿en dónde encontramos esta doctrina de la seguridad de la salvación? Primera de Juan, primera epístola de Juan. Acompáñenme, por favor. Solo para corroborar el hecho de que es posible, ¿sí? Es posible saber, estar ciertos de nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ahora, esta doctrina de la seguridad de la salvación es una doctrina que vamos a desarrollar hasta el nivel 3 de la fase 2, ¿sí? Hasta el final de esta fase 2. Hermanas que acaban de llegar, vénganse más cerquita, no las vamos a morder ni nada, van a escuchar mejor, ¿sí? Acérquense, vénganse para acá. ¿Sí? Acá hay espacio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Listas, hermanas? Miren esto que vamos a leer en este pasaje. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice estas cosas os he escrito? Bueno, se refiere a los capítulos 1 al 4, ¿sí? Que ya ha venido desarrollando, que ha venido redactando. Tú tienes que saber algo sobre la carta de Juan. Aunque la encontramos hacia el final de nuestras Biblias, en realidad esta carta es el primer escrito apostólico de Juan. Antes que su propio evangelio, que encontramos iniciando el Nuevo Testamento, esta primera carta es el primer escrito apostólico de Juan, ¿sí? Y lo primero que hace Juan es hablar de las cualidades de una persona salva, cómo vive una persona salva. Y hacia el final de esta primera carta, que es su primer escrito, en el capítulo 5, versículo 13, él dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Es decir, toda esta carta es escrita a nosotros. ¿Para qué, apóstol Juan? Y mira lo que va a responder. A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, para los creyentes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Sí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué, apóstol Juan? Fíjate el propósito. Para que sepáis. Y esta palabra es bien importante. Para que tengáis certeza, ¿sí? Para que creáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si tú estuvieras, hermana, por primera vez en tu vida leyendo la Biblia y llegaras a este pasaje, buenas noches, ¿qué podrías tú decir al respecto? ¿Puede o no saber? ¿Puedo yo saber o no si soy salvo, si tengo vida eterna? ¿Se puede saber esto? Sí. Según el apóstol Juan, sí, con toda certeza. Ahora, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, para eso vas a tener que leer la primera carta de Juan, que va a ser un ejercicio
que vamos a dejar para más adelante. Pero lo que queremos rescatar aquí es que es posible saber si uno tiene vida eterna o no la tiene. Esto puede saberse. De modo que la fe de los apóstoles, querida hermana, no es una fe subjetiva, no es una incertidumbre clavada en el corazón con la que yo vivo, ¿no? Imagínate, hermana, qué preocupante, qué desgastante, ¿sí? No poder saber si tengo vida eterna, si me iré a salvar o no. Wow, hermana, eso sería lo más terrible. Ese no sería el evangelio. Evangelios son buenas noticias. Esta no sería buena noticia. Yo no me podría ir a dormir tranquilo, porque sabes que siempre tengo que estarme cuidando, ¿no? Siempre cuidando, Señor, y si falto, ¿no? Y si por alguna razón tropiezo o peco, y siempre perturbado en mi mente, ¿no? Jamás seguro. Pero dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo puedo saber si tengo vida eterna o no, leyendo, estudiando, comparando mi vida a la luz de lo que enseña el apóstol Juan. ¿Por qué leer la carta a los romanos antes de entrar al tema de los sacramentos? Porque tú tienes que saber, hermana, con toda claridad cómo es que la justicia de Dios llega a ti. ¿Cómo es que Dios te imputa justicia a ti? Si es por las obras o es por la fe. Y según el apóstol Pablo, la salvación es por la sola fe. De manera gratuita es justificado todo aquel que en él cree. Vamos a la carta a los Romanos, solo a tocar algunos puntos, ¿sí?, medulares de esta carta. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Romanos 3:24. ¿Estás lista, hermana? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, siendo. El gerundio que se usa aquí, ¿te acuerdas cuando nos enseñaron en la clase de español el ando y el endo? ¿Sí? Es un presente continuo, es el gerundio, presente continuo, ininterrumpido. Ahora, según lo que estamos leyendo, dice Pablo, siendo, ahora, en este momento, en este presente continuo, somos justificados. Y la palabra justificación, ya es una doctrina que estudiamos, es declarados justos, posicionados como santos, como limpios, como si nunca hubiésemos pecado, siendo justificados, y añade este calificativo, gratuitamente, de manera gratuita. Es justificado de manera gratuita. Y esta palabra, hermana, es importante que esté aquí, porque es sin pago alguno, sin obra alguna de mi parte. No hago absolutamente nada, y por eso es importante que la justificación sepamos que es gratuita. No hay pago. Ahora, si yo tengo que pagar el 2% de esta justificación, ya no es gratuita. Usa cualquier otro término, ya no es gratuita, ¿sí? Es otra cosa, pero gratuita ya no es. Pero según Pablo, soy justificado gratuitamente por una obra de la gracia de Dios. Por una obra que inició en Dios, una iniciativa de Dios hacia los hombres. No vio Él nada en nosotros, no hicimos nada nosotros, sino que esto nace en Dios, es porque a Dios le place. Eso quiere decir por su gracia. Ahora, hay un medio para que esta justicia pueda llegar. No es una justicia injustificada, no es una justicia caprichosa, arbitraria, sino que tiene como medio la redención que es en Cristo Jesús. Tiene como medio un evento sustitutivo, que es el Cordero de Dios a quien se le imputan los pecados del pueblo. Como dice Isaías 53, ¿te acuerdas? Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, no un 90%, no un 95%, no un 98%, sino los pecados de todos nosotros le fueron cargados al Cordero de Dios.
Entonces, somos justificados gratuitamente, sin participación de nosotros de ningún tipo, por iniciativa de Dios, por gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Da un salto conmigo al versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el apóstol? Esta es mi conclusión, dice Pablo, para acabar rápido, ¿no? Concluimos que el hombre, ser humano caído, corrupto, pecaminoso, que ya nos describió en el versículo 10, ¿te acuerdas? No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, bla, 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 toda esta descripción mortífera de los seres humanos. Dice Pablo, bueno, el hombre es justificado por fe, por una fe que descansa y se apoya totalmente en el Mesías, sin las obras de la ley. ¿Sí? Algunos que tratan de refutar la postura reformada, la postura protestante, te van a decir, bueno, es que aquí dice que las obras de la ley. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de la ley? Te van a decir, los sacrificios del Antiguo Testamento, las ofrendas de expiación, los días especiales, ¿no? Y Pablo está diciendo que todo eso contenido en la ley ceremonial no te justifica. Entonces te van a decir que eso no te está eximiendo a ti de hacer obras de amor, obras de caridad o las obras mismas de los sacramentos que vamos a ver ahora. No te exime de guardar todas estas cosas para completar tu salvación. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando Pablo usa la expresión las obras de la ley, se refiere a todo lo contenido en la ley. Y en la ley, hermana, están incluidas las obras de caridad. ¿Sí? Está incluido el amor al prójimo, lo que hacemos por el prójimo, ¿sí? Acuérdate que en la ley se nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Que tratemos a nuestro prójimo con caridad, con amor, con responsabilidad, con respeto, que le sirvamos, ¿no? Que si nuestro hermano tropieza, lo levantemos. Ahí están incluidas las obras de caridad también. No solo las obras ceremoniales judaicas, ¿no? Sino también esta ley moral dada por Dios. Y Pablo dice, nada contenido en la ley puede justificarte. Sean ceremonias, sean obras de caridad, sea el amor al prójimo, nada puede justificarte. Excepto la fe en Jesucristo, ¿sí? Solo la fe en el Señor Jesús. Vamos a otro pasaje, ¿sí? Ahora en el capítulo 4, dice el versículo 4, vamos a leer desde el versículo 3. No, desde el versículo 1 para agarrar contexto. Acompáñenme. ¿Qué pues diremos? Y ahora aquí Pablo, fíjate que Pablo es un excelente maestro. Un excelente maestro tiene herramientas de enseñanza, ¿no? Y una de las herramientas de enseñanza del buen maestro es la ilustración, ¿sí? Pablo se va a remitir al Antiguo Testamento, va a usar el propio Antiguo Testamento como ilustración para la enseñanza que va a dar. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo que halló nuestro padre? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y ahora, muy importante, cuando Abraham vivía, no existía la ley de Moisés. Es incoherente. Históricamente Moisés es descendiente de Abraham unos 400 años después de que él vivió. Por eso no había una ley. Pero aún Pablo dice, ¿qué obras hizo Abraham? ¿Qué cosas hizo Abraham que tú recuerdes, no? Bueno, obedeció a Dios, salió de su tierra y de su parentela, ¿sí? Cuando su sobrino Lot quedó presa del rey Kedorlaomer, salió Abraham en batalla y lo libró, ¿no? Lo rescató, salvó a su hermano, ¿sí? Hizo muchas cosas Abraham en su peregrinar por el desierto. Y dice Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Quizá delante de los hombres él pueda decir, yo hice, yo fui, yo esto, ¿no? Etcétera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate que desde el tiempo de Abraham ya se explicaba cómo iba a ser justificado alguien. Y Abraham no tenía la ley, no tenía mandamientos todavía, pero por creerle a Dios, eso le fue tomado por justicia, la fe que justifica. Versículo 4. Pero al que obra, al que trabaja, querida hermana, no se le cuenta el salario
como gracia, sino como deuda. Vamos a decir, querida hermana, que tú en tu quehacer diario, ¿no? Te levantas a las 6 de la mañana, te arreglas, a las 7 ves la transmisión del pastor, ¿no? A las 8 sales ya para tu trabajo, entras a las 9, trabajas de 9 a 5, largas jornadas, ¿no? Te matas en el trabajo, atrás del escritorio, escribiendo, todo esto, ¿no? De lunes a viernes, hermana, llegaste puntual, ¿sí? Te saliste a tu hora, cumpliste tus responsabilidades y el viernes por la tarde es el día en que rayas, ¿no? El día en que te pagas. Ya llegas tú al cajero, metes la tarjeta, pones tu NIP y entonces el cajero te arroja un saldo a favor, ¿no? Que es tu sueldo, tu salario. Cuando tú ves ese salario reflejado en la pantalla del cajero automático, no razonas de esta manera. Este no es tu razonamiento. No dices, mira, mi jefe, qué hermoso, qué bello, ¿no? Qué amoroso, qué bueno es mi jefe, porque me dio este dinero. Ese no es tu razonamiento, ¿no? Tu jefe no te está haciendo ningún favor. La empresa para la que trabajas no está siendo buena contigo. Es más, te deben ese salario. Ellos no están haciendo algo bueno por ti. Tú trabajaste, esto te están pagando. Ese es tu salario. Dice Pablo, al que trabaja, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia. Ese salario que se ve reflejado en esa pantalla no es ningún acto de gracia. No es la bondad de tu jefe lo que puso ahí esa cantidad. Es mi salario. Eso se me debe a mí, se me tiene que pagar. ¿Sí? ¿Cómo se me toma entonces ese salario? Como una deuda. La empresa está en deuda conmigo, yo invertí tiempo, esfuerzo, mente y ahora la empresa está en deuda conmigo, me tiene que pagar, ¿no? Es el razonamiento lógico de un trabajo y un salario. Ahora, la salvación, hermana, la salvación, la justificación, la recibimos como salario. A ver, piensa en eso. Cuando vas al cajero celestial y ves allí que dice salvo totalmente, justificado totalmente, ¿sí? ¿Eso es un salario que se te debe? ¿O qué es eso? Exactamente, y es lo que Pablo va a pasar a explicar ahora. Versículo 5, mas al que no obra, es decir, al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está el detalle. Que cuando nos acercamos a Dios y le escuchamos decir justificado, declarado justo, hermana, Dios no nos está pagando ningún salario. ¿Por qué? Porque esa justificación no fue trabajada por nosotros. Si acaso hay algo que yo tengo que trabajar, hay algo que yo tengo que hacer, entonces ya no es gracia. Dios me debe la salvación. Luego de la Reforma Protestante, surgió la Iglesia Católica haciendo un concilio, se le conoce como el Concilio de Trento, ¿sí? Y este Concilio de Trento, hermana, fue formulado por la tradición para refutar y sofocar un poco la Reforma Protestante que estaba en auge entonces. En este Concilio de Trento, cuando se aborda el tema de la justificación, ellos explícitamente lo dicen: sea anatema todo aquel que crea o confiese que el hombre es justificado por la fe sola. Obviamente será una respuesta a Martín Lutero, ¿no? Por la fe que viene, la justificación que viene por la fe. ¿Sí? La religión tradicional enseña que la salvación, la vida eterna, son el salario de las buenas obras. Así lo dice el catecismo. Son el salario de las buenas obras. Y que es anatema todo el que confiese o crea que el hombre es justificado por la sola fe. Es por eso que no soy romanista, no soy tradicional, porque eso contradice directamente las enseñanzas de las Escrituras, donde se me explica que de hecho el hombre es justificado por creer solamente y que no trabajo en lo absoluto por esa fe.
como dice aquí, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Y aquí viene muy importante, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. A ver, Abraham ya había recibido el pacto de Dios cuando fue justificado y este pacto se corrobora con la circuncisión. Dice Pablo, no, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Abraham creyó a Dios cuando ni siquiera había entrado la circuncisión. Él ya había creído y todo el derroche de la gracia de Dios había sido derramado en él y ya había sido justificado. La obediencia, hermana, vino después. La circuncisión, que es el signo externo que sirve como muestra del pacto de Dios, vino después. ¿Sí? Todo vino después, todo vino después. A partir de que Abraham cree, es justificado. La obediencia, esta señal externa que es la circuncisión, todo, hermana, viene después. Por eso Pablo, que es un teólogo de primera línea, te sitúa históricamente y te dice, a ver, dime algo, ¿sí? Como si nos diera una cachetada y nos dijera, a ver, dime, ¿en calidad de qué fue justificado Abraham? ¿En calidad de circuncisión o incircuncisión? ¿Qué quiere decir? ¿Pueblo de Dios o gentil? Y dice Pablo, en calidad de gentil. Ni siquiera se había circuncidado, ni él ni su casa. No había entrado en vigor esa circuncisión cuando Dios ya había declarado justo a Abraham. Y esto es especialmente importante, hermana, porque ¿sabes qué? Tanto la tradición como el judaísmo nos van a decir, no, tienes que hacer, tienes que guardar, tienes que obedecer esto, aquello, para que seas justificado. Pero la enseñanza de las Escrituras es clara, hasta un niño de preescolar puede entenderlo. No se trabaja, la salvación y la justificación no son nunca un salario, sino una obra de la gracia de Dios que viene por la fe. Esto, desde luego, no nos exime, querida hermana, de nuestra obediencia posterior, de nuestra santificación posterior a la justificación. Pero Pablo está siendo sumamente claro aquí al decirnos, no trabajas en lo absoluto por tu salvación. ¿Me explico? Capítulo 5. Pastor, entonces, ¿Abraham fue pecó sin ley? Ellos fueron los que pecaron sin ley. Así es. Sí. Toda la generación antes de la ley pecó sin una ley. Ahora, sin una ley escrita. ¿Sí? Porque la ley de la conciencia pues, está desde Adán, ¿no? Desde los primeros hombres. Por eso Caín, cuando mata a Abel, ya hay una ley operando en su interior, una ley que le dice que está mal, ¿no? Por eso se esconde, por eso rehúye al Señor, porque hay una ley de conciencia en él. ¿Sí? Romanos 5, versículo 1, que ya Pablo se cansó de apalear, ¿no?, al judío y al gentil que creen que van a ser salvos por sus obras. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder entrar al tema de los sacramentos, es importante entender que no hay obra alguna, trabajo alguno que yo haga para mi justificación. Lo único que necesito es la fe que descansa en los méritos del Salvador. Y ni siquiera eso se produce en mí. Dios da la fe. Dios pone la fe en el corazón del creyente. ¿Para qué, hermano? Para que la gloria sea de Dios, porque es el proyecto del Evangelio, dar la gloria al Señor. Decía, hay una frase que me gusta mucho de Dwight L. Moody. Él decía que gracias a Dios la salvación es por gracia, porque sería terrible estar en la gloria, en el cielo, escuchando a los charlatanes, ¿sí?, jactarse de cómo llegaron allí. Imagínate nada más, ¿no?
Yo no quisiera estar en un lugar en donde los hombres dicen, yo llegué aquí por esto que yo hice, escuchar a la Madre Teresa de Calcuta, no, yo fui, yo di, yo esto, aquello, yo... Sería terrible estar en el cielo escuchando a los hombres jactarse de cómo llegaron allí. Qué bendición, hermana, que la salvación es por sola fe, porque en el cielo, hermana, lo único que vas a escuchar es el cántico y la adoración al Cordero, porque con su sangre nos hizo perfectos. Hermana, en gloria nadie se jacta por lo que hizo. En la adoración celestial de Apocalipsis 5, todos están cantando y adorando al Cordero por lo que Él hizo por ellos. ¿Sí? Y dan gloria, dice, y no cesan de alabar día y noche, ¿sí? Y decir, santo es el Cordero, con su sangre limpió nuestros pecados. De eso se trata la eternidad, de la gloria de Cristo. Nadie, hermana, hizo nada para llegar allá. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy, los sacramentos. Habiendo dado esta pequeña revisión, ¿sí? Habiendo hecho esta pequeña revisión, hermana, de la doctrina de la justificación, sacramentos. ¿Habías escuchado alguna vez esta palabra, sacramentos? Claro, ¿no? Sí, o sea, ya los habíamos escuchado, ya sabíamos de esto, ¿no? Pero entremos, hermana, a entender de qué se trata esta palabra. El día de hoy tenemos en la sección versículo para memorizar dos textos. Tenemos por una parte Marcos 16:16 y por otra parte Lucas 22:19. Vamos a darle lectura. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, aquí hay algo muy importante antes de que entremos ya al tema. En la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, confesión a la que como iglesia nos adherimos, en la portada de esta confesión, los editores pusieron lo mismo que los redactores, que fueron hermanos, ancianos de muchas congregaciones. Ellos escribieron que esta confesión es la confesión de personas bautizadas por profesión de fe. ¿Sí? No sé si ya aquí te dieron la confesión de fe de la iglesia. Siempre en las clases nos aseguramos de que todos tengan su confesión. Aquí tengo yo la que traigo siempre a todas partes. ¿Sí? La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Preparada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos, y abre un paréntesis, bautizados por profesión de fe. ¿Qué quiere decir la confesión cuando señala que estos cristianos son bautizados por profesión de fe? Quiere decir que aunque la Iglesia Reformada de 1689 ya había salido de la tradición, ya se habían apartado de las enseñanzas antibíblicas, ahora se encontraban en vías de la reforma, todavía había cosas que tenían que ser reformadas. Por eso surgió un eslogan, una frase que usaban los reformadores. Ellos decían, la Iglesia reformada siempre reformándose. Eso significaba que siempre teníamos que revisar nuestras creencias a la luz de la Escritura, y si acaso seguíamos descubriendo cosas que no se conformaban a la Escritura, debíamos seguir, hermana, nosotros reformándonos, apegándonos lo más posible al texto. Cuando el protestantismo se separó de la tradición, al principio muchos muchos protestantes seguían bautizando niños, bautizando infantes, entre ellos los luteranos, ¿no? Que son la línea directa de Martín Lutero. Bautizaban todavía a los niños. Estos bautistas con los cuales nos identificamos nosotros dijeron, aquí hay una cuestión, no podemos bautizar a los niños porque no hay una indicación directa en las Escrituras de que los niños hayan sido bautizados, sino que el peso doctrinal apunta a que todas las personas que fueron bautizadas siempre lo hicieron en un contexto de haber creído primero, de haber tenido una experiencia de conversión primero. Y por eso a esta experiencia de conversión la llamaron la profesión de fe.
profesar a Cristo públicamente. ¿De qué texto se basaron ellos? Bueno, de hecho lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto en la confesión de fe de los viernes, pero uno de los más latentes es Marcos 16:16. Fíjate cómo está formulado el texto. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjate en esto. Creer primero, ser bautizado después. ¿Sí? Creer y ser bautizado. Pero entonces, si alguien cree, pero no se bautiza. Muy importante. ¿A qué alude la palabra salvo aquí? No es la misma palabra de vida eterna. Según el Señor Jesús, la vida eterna viene cuando tú crees en él. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La infusión de la vida eterna te es dada cuando crees. Pero la palabra salvo en la Biblia no se refiere solamente a vida eterna, sino que en otros casos, por ejemplo, cuando, no recuerdo la persona en el libro de los Hechos, se le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Es una expresión bien interesante, porque el que cree debe bautizarse, porque ese bautismo hace algo en la conciencia social de quienes le conocieron. Estas personas, cuando vean a la persona que se acaba de bautizar, van a decir, él está haciendo algo al ir a las aguas del bautismo, está proclamando que ha muerto y que todo lo que hizo en el pasado estaba equivocado y él profesa ahora estar en una vida nueva. Entonces la salvación, hermana, presentada aquí no es la vida eterna, sino que alude a la salvación pública, al testimonio público, lo que hace el bautismo públicamente por mí. Me sitúa frente al mundo como alguien diferente, como alguien apartado. Y es en el contexto de este pasaje, es una separación del mundo, una salida del mundo, para que el mundo pueda saber que yo soy salvo, que yo iba en un camino equivocado, pero ahora estoy en vida nueva. No es vida eterna de la que estamos hablando aquí, sino de una salvación en una conciencia pública. Lo vamos a ver a medida que se desarrolle el tema del bautismo más adelante, pero no es vida eterna, ¿sí? Sino es una declaración pública de que ahora estoy en vida nueva. Lo veremos. Pero lo que nos queremos enfocar en este punto es el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el orden? Creer primero, ser bautizado después. ¿Qué hicieron los hermanos de 1689? ¿Qué comenzaron a decir ellos? Que toda persona que ha de ser bautizada en la iglesia, primero tiene que creer. En este sentido, hermana, nosotros no estamos bautizando infantes, ¿cierto? Nace un niño en la iglesia, pero no lo bautizamos. ¿Por qué? Porque creemos en que se debe bautizar por profesión de fe. Muchos no lo saben, ¿no? Muchas iglesias dicen, no, nosotros no tenemos denominación, nosotros no tenemos nada. Pero si ellos bautizan por profesión de fe, son bautistas, ¿sí? Ya por ese solo hecho se les identifica como bautistas. Ahora, tenemos el primer orden, la primera institución del Señor Jesús. Cree y sé bautizado para ser salvo. Ya veremos más adelante qué significa esta palabra salvo aquí, ¿sí? Mas el que no creyere, y fíjate que aquí no se incluye el bautismo, ¿sí? Para ser condenado, el que no creyere, basta con eso para estar en condenación. Ya que desentrañemos bien este texto, vamos a entender. Ahora, segundo pasaje, Lucas 22:19, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Si tienes tiempo viniendo a nuestra congregación, recordarás que en espacio de 2 meses siempre tenemos la conmemoración de la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena. Pero ¿de dónde viene esa idea de tener pan, tener, en nuestro caso, jugo de uva, no vino? Ya veremos por qué cuando entremos a estudiar este sacramento. Si has visto esto en la iglesia, debes saber que tiene un apoyo bíblico, que es una institución del Señor Jesús
para la iglesia, que hagamos de cuando en cuando este memorial de su muerte, de su sangre derramada, de su cuerpo partido, a través de dos elementos: el pan que se parte y se entrega a todos en la congregación, y la copa que igualmente se reparte a todos en la congregación. Estos dos, hermana, el bautismo y la Santa Cena, son lo que nosotros reconocemos como los sacramentos. Sea lo que sea que signifique la palabra sacramentos, porque todavía no hemos entrado a verla, sea lo que sea que significa, estos son los dos sacramentos únicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a los objetivos del estudio. Recuerda, hermana, que estamos apenas introduciéndonos y cuando lleguemos a cada uno de ellos vamos a hablar de todo lo que tiene que ver cada uno. Objetivos del estudio. Número 1. Vamos a conocer los sacramentos del cristianismo original. Es triste que le tengamos que añadir este calificativo, ¿no? Porque el cristianismo debiera ser cristianismo aquí en China. Pero debido a todas las corrientes, las ideologías que han surgido, nos vemos en la necesidad de añadirle este calificativo: cristianismo original, ¿sí? Llámalo cristianismo ortodoxo, cristianismo del primer siglo, cristianismo de los apóstoles, nos referimos a lo mismo, al cristianismo enseñado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sin verse afectado por las opiniones de los hombres, las religiones, etc. Así que hoy vamos a conocer los sacramentos del cristianismo original. Número 2. Vamos también a comprender el papel que juegan los sacramentos en la vida cristiana. ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué tengo que participar de la Santa Cena? ¿Qué sucede cuando yo como creyente participo de estas cosas? ¿Qué estoy haciendo en realidad? ¿Qué aportan a mi vida espiritual? ¿Sí? ¿Qué significan? Son preguntas, hermana, que vamos a entrar a responder. Nos vamos a brincar las preguntas introductorias, las vamos a dejar para después. Vengan al apartado número 1. Se titula Los sacramentos de la Iglesia, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es explicar la palabra sacramento. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Para ello voy a separar la palabra en dos partes: sacro o sacra y mentus, ¿sí? Le voy a poner su palabra separada: sacro y mentus. Esa es la palabra en latín que se usa para este fin: sacro y mentus. La palabra sacro es la palabra latina de la cual extraemos la palabra santo o separado, ¿sí? Entonces, lo sacro es lo santo, y la palabra mentos es la palabra latina de la cual nosotros traducimos a menudo la palabra elementos. ¿Sí? En otro plano podría ser también la palabra objetos. Cuando combinas estas dos palabras, sacro y mentos, te estás refiriendo a elementos sagrados, elementos santos, cosas o signos materiales, hermana, que tienen una implicación espiritual, una implicación eterna, ¿sí? Ese es el significado de la palabra sacramentos. Es, hermana, un elemento, un objeto de la vida cotidiana, pero que cuando nosotros como iglesia nos reunimos alrededor de este elemento, cobra un significado espiritual para nosotros. Llámese agua del bautismo, sea en un agua corriente, en un río, sea en una alberca, sea donde se pueda, esa agua, hermana, cobra un significado espiritual para nosotros. Deja de ser agua nada más y le atribuimos un sentido santo y sagrado. Sea el pan, sea el vino, hacemos exactamente lo mismo, y no en un contexto individual de la persona, sino que, muy importante, en el contexto de la iglesia. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque va a haber gente que te va a decir: no, tú vete a tu casa y tú celebras la Santa Cena tú solo, ¿no?
¿En qué momento? No, hermana, el pan y el vino no tienen implicaciones sagradas cuando estás tú sola, sino, como lo vemos en las Escrituras y lo veremos más adelante, en la congregación de los santos, cuando la iglesia se reúne, porque son sacramentos no del cristiano, hermana, bien importantes, sino de la iglesia. Y hay que entender esto, porque a veces se tiene en poco la iglesia, ¿no? Fíjate al punto al que hemos llegado, hermana, a tratar a la iglesia. Hemos llegado a diluirla de tal forma y se nos olvida que es la esposa de Cristo, es la casa del Dios vivo, es el baluarte de la verdad. Y a veces decimos, no, tú desde tu casa lee tu Biblia, no vayas el domingo a la iglesia, lee tu Biblia en tu casa, ora, ten un tiempo con Dios y con eso basta, porque no tienes que ir a un lugar, ¿no? Y las Escrituras no enseñan nada como eso. Y de ahí palabritas o frases como Dios no es una religión, es una relación, ¿verdad? Empieza la gente a diluir el contexto del evangelio, de la iglesia, y comienzan a reducirla a una reunión, a un horario, y dicen, eso es la iglesia. No puedes estar más equivocado que eso. La iglesia es cuando los santos, los elegidos de Dios se reúnen en un solo corazón por el solo hecho de que Dios ha ordenado reunirnos en un día santo, en un día apartado, y nos reunimos para el estudio de las Escrituras, nos reunimos para la adoración colectiva, y es en ese contexto que los sacramentos nos fueron dados. Cuando la iglesia se reúne alrededor de las aguas para que un creyente sea bautizado, esas aguas, hermana, ya no son aguas solamente, tienen una implicación sagrada, son especiales. Aunque no tienen en realidad un cambio en sí mismas, esas aguas, hermana, fueron señaladas por Cristo de una manera especial. Ahora, no debemos atribuirle un sentido más allá del que las Escrituras le dan, pero esas aguas son especiales para nosotros. Y lo mismo con ese pan, lo mismo con ese vino, tienen una implicación santa. En ese momento estamos haciendo algo que no podemos hacer por nosotros mismos, sino solo con la congregación. Una vez una hermana me platicó que una señora le dijo a ella, Dios me dijo que a ti, a ti y a ti, a tres hermanas, ¿no? No son de esta congregación, ni pasó aquí, pasó en otro lugar. Les dijo, tienen que venir a mi casa porque Dios me reveló que tenemos que celebrar la Santa Cena y que a través de la Santa Cena Dios nos va a liberar de ciertas cosas, cadenas que tenemos. Y fíjate la mala comprensión de los sacramentos. Son algo que yo puedo hacer en privado, con un grupito cerrado. Son algo que yo puedo practicar en mi casa y dármelo a mí mismo, porque no entendemos y no le damos su lugar a la iglesia. No vamos a ver la doctrina de la iglesia ahora, la vamos a dejar para más adelante porque nos aguarda un estudio profundo de la iglesia cuando lleguemos al nivel 3 de la fase 2. Pero por ahora cabe mencionar, hermana, que la iglesia no es una reunión, no es un club, no es un grupito de personas que se reúnen a hablar de Jesús. No tengas a la iglesia en poco. No hagas de la iglesia de Cristo algo tan bajo, porque te recuerdo que es su esposa. Es la esposa del Cordero, hermano. Y debemos tratar con suma dignidad a la congregación, a este cuerpo de creyentes, porque como le dijo Pablo a los Efesios en Hechos 20 cuando se despedía, ¿no? Es la iglesia que él ganó con su propia sangre. Fíjate nada más. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa la iglesia, ¿sí? Entonces, la palabra sacramento es objetos o elementos que separamos para un fin eterno, para un fin especial, espiritual, ¿sí? Ahora, cabe mencionar aquí que la tradición católica, apostólica y romana reconoce 7 sacramentos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 7 sacramentos? Número 1, el bautizo. Y presta mucha atención a la manera en la que se formulan las palabras. No bautismo, sino bautizo. Son dos cosas diferentes. Número 2, la confirmación, incluida la primera comunión, ¿no? Y todo esto que conlleva, la confirmación. Tercero, la penitencia, que también es la confesión auricular, ¿no? Padre, perdóneme porque he pecado. Hijo, dime tus pecados, ¿no? Te arrancas, ¿no? La confesión auricular
que es la penitencia, también es un sacramento de la iglesia. Por eso te mandan a confesarte antes de comulgar, ¿no? Hay que confesarse porque hace parte de los sacramentos de la iglesia. Número 4, el matrimonio, ¿sí? El matrimonio. Que toda persona debe casarse o debe encontrar su pareja, unirse en el sacramento del matrimonio, en la institución del santo matrimonio, ¿no? También es considerado por la tradición como un matrimonio. Ahorita vamos a ver por qué no, porque no tiene nada que ver, ¿no? Número 5, el sacerdocio o la ordenación. Si tú quieres ser sacerdote, bueno, en tu caso no es posible, pero en el caso de los hombres, si quieren ordenarse como sacerdotes, también esto es un sacramento. Además, número 6, la extrema unción se le llama, o los santos óleos, que la persona que ya está en su lecho de muerte manda a llamar al sacerdote, el sacerdote le da los santos óleos, ¿no? Como la última y nos vamos, ¿no? Así como ya, estás listo para la eternidad. Y séptimo, la Eucaristía, que también es conocida como la comunión, ¿sí? Incluida la primera comunión, ¿no? Que de ahí en adelante pues ya vas cada domingo y te dan la hostia, ¿no? Participas de la comunión. Esa es la Eucaristía. Pues hay mucho que decir al respecto de estos 7 sacramentos, ¿no? Sin embargo, hermana, el cristianismo del Nuevo Testamento solo reconoce 2 sacramentos, perdón, le quito los 5, 2 sacramentos, ¿no? Y que en su práctica son drásticamente diferentes a los de la tradición. Porque, por ejemplo, nosotros no bautizamos infantes, ¿sí? Y cuando bautizamos a alguien, no le mojamos la cabeza, sino que lo sumergimos totalmente en el agua. Y ahora, ¿de dónde viene esa idea de sumergir completamente en el agua? Ya lo veremos, ¿sí? Pero el bautismo, hermana, en la Biblia es comparado con la sepultura. Si leíste la carta a los Romanos, en el capítulo 6, dice la Escritura que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, ¿sí? El bautismo es una figura de la sepultura. Y cuando sepultamos a alguien, imagínate que vamos a sepultar a un ser querido, ¿no? Pero le sepultamos nomás la cabeza y dejamos el cuerpo afuera. ¿Quién hace eso, hermano? Tú sepultas todo el cuerpo, ¿no? Y al menos esa es la conciencia que existe en la Biblia. Lo que tenían en mente los apóstoles cuando hablaron del bautismo era una sepultura, era enterrar a la persona por completo. De modo que el bautismo tiene que ser una inmersión por completo, porque lo que quiere simbolizar es que estamos sepultando a alguien, su vieja vida, para que al salir de las aguas, eso simbolice que ha resucitado, que ha venido a novedad de vida, ¿sí? Entonces, es muy diferente la manera en la que los bautistas o los reformados practicamos el bautismo a como lo hace la tradición. Y segundo, la Eucaristía, que es la participación de la Santa Cena. En la tradición solo te van a dar la hostia, ¿sí? Te van a dar la hostia y es todo lo que te dan. No te dan la sangre, ¿sí? No te dan el vino, como lo vamos a ver más adelante, pero bueno, algunos la remojan, ¿no? Y con eso, ¿sí? Sopeadita te la dan, ¿no? ¿Sí? Vámonos. Ahora, sí, aunque la práctica bíblica es beber de la copa. No que me la remojen así y ándele, no, es beber la copa. El sacerdote nada más, pero ¿por qué el pueblo no? En donde dice que el creyente de a pie no tiene acceso a la copa. Solo es como que en ocasiones específicas. Especiales, ¿no? Cuando el Señor, instituyendo el sacramento, dijo, haced esto en memoria de mí. Pablo dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo debo participar no solo del pan, sino también de la copa. No me tiene que ser negado, ¿sí? Por eso cuando nosotros los bautistas entregamos este sacramento, damos tanto el pan como en nuestro caso jugo de uva. Te preguntarás, ¿pero por qué el jugo de uva? ¿Por qué no vino, no? Ahora, si tú fueras a una iglesia reformada, no sé, allá en Argentina, pues te dan el vino, ¿no? O sea, sí te dan vino literalmente. Aquí tenemos algunas razones por las que no damos el vino y ya lo veremos en un momento. Ahora, ¿por qué estos 2 sacramentos nada más? ¿Por qué no incluimos además, ¿sí? ¿Por qué no incluimos además estos otros 5 sacramentos, matrimonio, confirmación, ordenación, santos óleos, penitencia? ¿Por qué no? Porque ¿sabes qué?
consideramos nosotros los protestantes que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el magisterio, no el vicario de Cristo allá en Roma, ¿no? El sucesor de Pedro, sino solamente Cristo. Y a nosotros como iglesia nos importa lo que Cristo haya instituido. Y en todo el marco de las Escrituras, Cristo mencionó solo dos instituciones sagradas: el bautismo y la Santa Cena. No habló del matrimonio como vinculante a la salvación, tampoco de la confesión de mis pecados, aunque se me manda a confesar mis pecados y se me manda a tomar por mujer a una hermana del pueblo de Dios, ¿sí? Aunque también como creyente debo mantener una vida sacerdotal, una vida en servicio al Señor, eso no es vinculante a los sacramentos, no es vinculante a mi salvación. La tradición considera que los 7 sacramentos, bien obedecidos, bien observados, te proveen lo que ellos llaman gracia salvadora. Cuando tú participas de estas cosas, estás completando tu salvación, la estás asegurando, ¿sí? Nuevamente, esto deriva en el hecho de que si yo la descuido, por alguna razón, la que sea pecado, sea descuido, por la razón que sea, yo estoy perdiendo o restándole a mi salvación, lo cual no puede existir. No existe tal cosa en las Escrituras. O eres salvo o no lo eres, ¿sí? O tienes vida eterna o no la tienes, sencillamente. Entonces, nosotros nos distanciamos de esa visión y confesamos que los sacramentos no nos dan en lo absoluto gracia salvadora, sino que son solamente signos materiales que anuncian el reino de Dios. Que de una manera especial la presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros obedecemos estas instrucciones, ¿sí? Dice Efesios capítulo 5, acompáñame con tu Biblia. Efesios capítulo 5. Versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que nos interesa para este estudio es la última parte. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Cabeza, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces, hermana? Si Cristo es la cabeza, Cristo es quien regula para nosotros los sacramentos. Y en este sentido, hermana, Cristo es el que dicta los sacramentos. No es Pablo la cabeza de la iglesia, aunque Pablo habla en nombre de Cristo. No es tampoco Pedro la cabeza de la iglesia, sino es Cristo, aunque Pedro habla en nombre de Cristo. Pero lo que quiere decir esta expresión es que Cristo es la autoridad final para su iglesia. ¿Qué dijo Cristo? Habló Cristo de la penitencia, habló Cristo del matrimonio, habló Cristo de la Eucaristía como vinculante a la salvación. Hay que prestar entonces atención a lo que el Señor dice al respecto. Ahora, no podemos encerrar el matrimonio, hermana, en un sacramento. Porque el matrimonio es un bien dado a toda la humanidad. Es necesario para la procreación. Es un bien que Dios le dio a Adán en el principio. Y si bien el matrimonio es santo, no es un sacramento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impío, aún el impío, debe casarse. Aún el no creyente debe comprometerse con una mujer y formar una familia. ¿Por qué? Porque ese es el medio dado por Dios para la procreación en el mundo. No es para la iglesia solamente, no es para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya en los tiempos del Señor Jesús, los romanos, ¿sí?, los griegos se casaban. Entonces no podemos hacer de un mandamiento general para la humanidad una instrucción para la iglesia solamente, ¿sí?, sino que es un mandamiento dado a todos los hombres. Vamos a la página 69, hermanas, al resumen. Tenemos 2 preguntas que les voy a pedir que con su compañera de mesa respondan. Primero, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia bíblica o la iglesia original, no la tradicional, ¿sí?
Y segunda pregunta, ¿por qué no autorizamos 5 de los sacramentos practicados por la iglesia tradicional? A la luz de lo que hemos mencionado, hermana, estas son las dos preguntas, ¿sí? Tómate un par de minutitos para responder esto y regresamos. ¿Listas, hermanas? ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia bíblica, no la tradicional? El bautismo y la Santa Cena. Recuerden, no bautizo, sino bautismo, aunque en un momento más vamos a explicar la diferencia entre esos dos conceptos. ¿Por qué no autorizamos 5 de los sacramentos practicados por la iglesia tradicional? Bueno, por la sencilla razón de que Cristo solo instituyó 2 de ellos. Cristo como cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo. Vamos a la página siguiente, página 70. Entramos al apartado número 2, el sacramento del bautismo. ¿Sí? Vamos a introducirnos nada más, porque es probable que no alcancemos a ver todo lo que conlleva este sacramento, pero vamos a considerar el bautismo como un sacramento instituido por el Señor Jesús. Tenemos 2 pasajes, ¿sí? Mateo 16:16, que ya leímos al principio: el que crea y sea bautizado será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. Y Mateo 28, 19 y 20. Me gustaría que fuéramos a Mateo 28. Acompáñenme por favor con su Biblia. Mateo capítulo 28, versículos 19, es más, desde el 18, para agarrarle un poquito de contexto. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, con esta autoridad dada en el cielo y en la tierra, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero les da un imperativo: id. Otras traducciones dicen: vayan, salgan, id y haced discípulos a todas las naciones. A esto se le conoce como la Gran Comisión. Hay que salir, hay que hacer discípulos, no solo seguidores, no solo simpatizantes, sino discípulos, que son los que aprenden la doctrina, los estudiantes de la doctrina. Esos son los discípulos.
Dice, fíjate, a todas las naciones. Acuérdate, querida hermana, que el judío tiene un uso de palabras bien importante cuando se refiere a la gente de todo el mundo. Cuando el judío se quiere referir a todos y cada uno de los seres humanos, ¿sí?, él dice las naciones o los gentiles, que son esos pueblos aparte de Israel. Dice Cristo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solo a Israel, sino a todo el mundo como humanidad. Ya no hay una distinción, ya no hay que solo a los judíos, no, sino a todas las naciones. Y entonces da una instrucción para estos discípulos, fíjate, bautizándolos. Qué importante que la labor del discipulado, en determinado momento, a estos discípulos hay que bautizarles, ¿sí? Todavía no sabemos qué significa ciencia cierta el bautismo, pero hay que bautizarles y tiene que hacerse de esta forma. Por eso lo llamamos la fórmula trinitaria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula en la que uno tiene que ser bautizado. No en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre de Cristo solamente, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy importante, muy importante aquí. Cuando tú hablas en el idioma español, en el idioma castellano, cuando vas a mencionar una serie de cosas, usas una coma, ¿sí? Cuando llegue en la noche o más al ratito a la casa y me pregunte mi esposa, ¿quiénes fueron a la clase el día de hoy? ¿No? Le voy a decir, fue la hermana Susi, la hermana Alma, la hermana Nas, ¿sí? Y así voy a seguir con todas las demás. No voy a decirle, fue la hermana Susana y la hermana Alma y la hermana Nas y la hermana Madeline y la hermana Carla. No voy a usar la palabra y en todas las ocasiones. Voy a usar solamente la coma. Esta y hasta el final y esta. ¿Verdad? Es la forma correcta de hablar. Pero hay algo interesante aquí en la manera en la que está formulado esto. Este sacramento, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta manera de formular las cosas es una manera bien especial en el Nuevo Testamento. Habla de una unidad perfecta y sin distinción entre las cosas mencionadas. Como si el escritor quisiera dar a entender que estas tres cosas son una misma cosa, pero tienen cualidades que las distinguen. Otro lugar en donde aparece una formulación de y en el Nuevo Testamento es cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo no es estas tres cosas por separado, es estas tres cosas, pero tiene características distintas. Es esto mismo a la vez, pero puede ser distinguible, se puede distinguir. De modo que Mateo, al registrar esto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo alusión a un único Dios, pero en tres personas. Este es uno de los pasajes, hermanos, en donde vemos la Trinidad de manera clara. Vemos al Padre, Él es divino, al Hijo, Cristo, Él es divino, y al Espíritu Santo, Él es divino. Los tres tienen cualidades divinas, pero son tres personas distintas, no son la misma persona, tres personas distintas, pero son un solo Dios. ¿Sí? Esto es bien especial que lo entendamos porque nosotros no bautizamos en el nombre de Cristo. Solo bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo solamente. Y es bien importante entender estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque revela una correcta doctrina, una correcta teología, que estás entendiendo lo que estás diciendo.
A veces me encuentro comentarios aquí en las redes sociales de personas que dicen, cuando mandan un saludo de pronto en mis transmisiones, Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás teológica ni doctrinalmente se formuló una bendición de manera trinitaria. O somos bendecidos por Dios, o somos bendecidos en el Espíritu Santo o en Cristo, pero nunca de manera trinitaria. Debemos entender, hermanas, que la fórmula trinitaria es especial para el bautismo por lo que implica, como lo vamos a ver en un momento más. Pero cuando oramos, oramos en el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué oramos en el nombre de Cristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque estamos reconociendo la mediación de Cristo entre Dios y los hombres. Por eso nuestra oración es a través de Cristo. No oramos en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su función no es mediar. La función del mediador es exclusiva de Cristo, aunque el Espíritu Santo también es divino, pero el mediador no es el Espíritu Santo. Como por ejemplo también, ¿no? A veces oigo a la gente que ora de esta forma. Padre Celestial, gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí. ¿Sí? Padre Celestial, gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí. ¿Qué opinas? Yo entiendo lo que la persona quiere decir. Puede que sea sincera, pero está sinceramente equivocada. ¿Sabes por qué? Porque no está orando conforme a las Escrituras. Porque el Padre no derramó su sangre por mí. Tampoco puedo orar y puedo decir, Espíritu Santo, gracias por morir por mí en la cruz. Porque el Espíritu Santo no murió por mí en la cruz. Quien murió por mí en la cruz fue Cristo, la segunda persona de la divinidad. ¿Me explico? Hermana, usar correctamente los términos doctrinales revela que entiendes tu doctrina. Pero si superpones doctrinas una encima de la otra, solo demuestra que no has tenido un estudio serio de las Escrituras. Cuando lees en la Biblia, las oraciones de Pablo son precisas doctrinalmente. Cuando ves a los apóstoles en el libro de los Hechos formular una afirmación, son correctas doctrinalmente y nosotros debemos aprender de ellos. No debemos confundir estas cosas. No debemos mezclarlas. Ahora, nunca uses la fórmula trinitaria para propósitos para los cuales no fue destinada. En la Biblia, la fórmula trinitaria es para el bautismo, por lo que implica, como lo vamos a ver más adelante. Ya tenemos solo para el bautismo, ¿sí? Tenemos otra fórmula, aunque no está en este orden, que es una bendición para la iglesia. Segunda de Corintios, vengan conmigo, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13, 14. Sí. Una pregunta. Cuando las mamás dan la bendición, la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es correcto doctrinalmente. No está bien formulada esa bendición. Digo, ya dentro de todo, pero la formulación de palabras, vamos a decir, no es correcta, ¿no? Porque la Biblia nos aclara en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. O sea, hay que entender cuáles son los oficios de la divinidad. Por ejemplo, reconocemos que el Padre es el creador, el Hijo es el redentor, el Espíritu Santo es el consolador. Y estos tres papeles, estos tres oficios están claramente delimitados en las Escrituras. Una iglesia que formula bien sus oraciones, sus afirmaciones, revela que es una iglesia bíblica. Pero donde te encuentras una iglesia, ¿sí?, orando en el nombre del Espíritu Santo, ¿sí?, o bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una iglesia que no se ha dedicado al estudio de las Escrituras, se está dejando llevar por la corriente del mundo. ¿Sí? Ahora, fíjate esta doxología, estos saludos finales de Pablo, 2 Corintios 13, 14. Fíjate que aunque se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no están formulados de la manera en la que se llevan a cabo en el bautismo, sino que dice así. Número 1, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué cambia aquí? ¿Notas algún cambio? Ahora,
¿sí? Primero, la gracia del Señor Jesucristo. La fórmula trinitaria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en una bendición, en un saludo final del apóstol Pablo es la gracia del Señor Jesucristo. Después, el amor de Dios, que sabemos que es el Padre. Y por último, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. De hecho, muy a menudo aquí en la congregación así nos despedimos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa sería la manera correcta doctrinalmente de formular una despedida para la iglesia, ¿sí? Porque la fórmula trinitaria es especial y propia del bautismo. No se usa en otro contexto salvo en el contexto del bautismo, ¿sí? Así como está expresada en Mateo capítulo 28. ¿Sí? Terminemos aquí en la página 70 porque ya nos está ganando el tiempo. En la página 70 tenemos dos columnas. En la columna izquierda tenemos algunas palabras escritas en color amarillo-naranja y en la parte derecha tenemos como la explicación, ¿sí? Primero tenemos el significado, ¿ya lo viste? Es decir, en este estudio vamos a ver el significado del bautismo. Número 2, tenemos tipos de bautismos. Porque vamos a encontrar en la Biblia dos tipos de bautismos en agua que son diferentes y cada uno corresponde a un tiempo y a una forma de hacer las cosas. Y por último tenemos la administración del bautismo, ¿sí? Vamos primero al significado. La palabra bautismo, hermana, proviene de la palabra griega baptizo. A ver, digan, hermanas, en su lugar, baptizo. Y esto significa sumergir para cambiar. Esta era una práctica, hermana, usada por los griegos para teñir prendas de blanco. Es decir, querías pintar una prenda, un vestido de algún color, bueno, lo tomabas y lo sumergías en una tinaja del color determinado. Esperabas algún momento, presionabas y luego lo sacabas de allí. Al sacarlo, hermana, la prenda había sido cambiada, ¿sí? Algo había cambiado. Si bien la forma seguía exactamente igual, la medida exactamente igual, algo había cambiado. En su constitución había dejado de ser blanca y ahora era roja, verde, azul, según corresponda. El bautismo se entendía que era eso, sumergir para cambiar, para dar una identidad, una presentación diferente. Cuando se acuñó el concepto de bautismo en el Nuevo Testamento, se entendía eso, algo que debe ser sumergido para cambiar su identidad. De ahí, hermanas, que los apóstoles y el Señor Jesús, así como Juan el Bautista, se hayan valido de este concepto para dar su enseñanza, algo que debe ser sumergido para que su representación sea cambiada, ¿sí? Ahora, la palabra bautizo, que es diferente, no es bautismo, sino bautizo, es una variante de la palabra baptizo, pero significa no inmersión como bautismo, sino aspersión. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el bautismo es inmersión, el bautizo es aspersión. En el bautismo sumergimos a la persona completamente. En el bautizo mojamos o rociamos solamente alguna parte de la persona. ¿Puedes ver la diferencia? Bautismo, inmersión, bautizo, aspersión. Bautismo, sumergimos por completo. Bautizo, mojamos una parte del cuerpo. ¿Sí? En este sentido, hermana, nosotros bautizamos a las personas, las sumergimos en el agua totalmente. ¿Por qué? Porque hay algo que queremos comunicar con ese acto. Queremos comunicar sepultura, muerte, algo ha quedado atrás. Ven conmigo a Romanos capítulo 6.
solo para corroborar esto que te estoy diciendo y darnos cuenta de que realmente es una inmersión versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Estás lista, querida hermana? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues es una pregunta obviamente retórica nada más. Responde Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo debe considerarse el creyente? Muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? El pecado ha perdido su poder en mí. Porque de la misma manera, hermana, cuando alguien muere, ¿sí?, las leyes ya no se le aplican, las leyes del Estado ya no son aplicables a la persona muerta. ¿Por qué? Porque ha salido de nuestra jurisdicción, ya no le podemos gobernar como una persona viva. El muerto ya no tiene derechos, ya no tiene obligaciones. Obligaciones va a tener, ¿sí?, ha muerto. Y es lo que quiere comunicar Pablo. Si has muerto al pecado, el pecado ya no tiene jurisdicción sobre ti, ya no tiene derecho sobre ti, ya no te puede alcanzar. Así te tienes que considerar como muerto al pecado. Y entonces pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? En esta vida nueva en la que nos encontramos, ¿cómo el pecado va a seguir gobernándonos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate qué interesante. ¿Ignoras que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, todos los que hemos recibido este bautismo en la persona de Cristo, en la fe de Cristo, y es la razón por la que dice en Cristo Jesús, no en el nombre de Cristo, sino en Cristo Jesús como la fe que nos ha salvado, la fe de la que viene hablando Pablo en todo el pasaje, ¿sí? Hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir entonces el bautismo? Que nos identificamos con su muerte, que hay un vínculo entre la muerte de Cristo y mi bautismo. Ahora, muy importante, y también la aclaración, dice Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué no dice Pablo aquí, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente dice en Cristo Jesús? Porque Pablo no está hablando de la manera en la que fuimos bautizados. No está hablando específicamente de las aguas, si fue en agua corriente o en agua estancada, en un estanque, ¿sí? Si fue con vestiduras blancas o así como llegaste, como el etíope de Hechos capítulo 8, ¿sí? No se está refiriendo a eso, sino a la fe en general de Jesucristo. Que todos los que han llegado al Evangelio, todos los que han llegado a la salvación, han recibido el bautismo bíblico, que se sobreentiende es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí Pablo no está hablando del nombre en el cual hemos sido bautizados, sino la fe en la que hemos sido bautizadas. ¿Cuál es esa fe? La fe en Cristo. Solo para aclarar que Pablo aquí no está hablando de la fórmula usada para nuestro bautismo. Versículo 4. Fíjate lo que significa el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate ¿qué hace el bautismo por nosotros? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando sepultaron a Cristo, hermana, al final de los evangelios, ¿cómo lo sepultaron? ¿No acaso se le metió en un sepulcro y se hizo rodar una piedra en la entrada? Estaba realmente cubierto Cristo por esta roca, en este lugar de sepultura, hermana. ¿O acaso se metió solo la cabeza de Cristo a la sepultura y se dejó su cuerpo fuera? ¿O acaso se metió algunas partes de su cuerpo y el brazo quedó afuera? No, hermana, la sepultura es total, es completa. Y el bautismo es una figura de esa sepultura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque fuimos sepultados en el bautismo, pero sacados de esas aguas que representan la resurrección de Cristo y se nos identifica igualmente como resucitados. Por eso dice que andamos en vida nueva, en novedad de vida. ¿Qué es el bautismo entonces? En su símbolo, simboliza mi muerte con Cristo, que realmente morí al pecado, fui sepultado y que resucité de entre los muertos con Cristo y que ando en vida nueva. Eso simboliza el bautismo. Ese es su signo, ¿sí? Muerte y resurrección. Podríamos incluir muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo. ¿Por qué te sumergimos en agua, hermana, en el bautismo? ¿Sabes por qué? Porque estamos proclamando que has muerto, fuiste sepultada, pero al salir de allí, saliste en vida nueva. ¿Sí? Andas en vida nueva. Ese es el significado de la palabra bautismo, a diferencia de la palabra bautizo. Por eso no decimos, ay, hermanos, vamos a tener bautizos en la iglesia. No, pues yo no voy a mojar la cabeza a nadie. Venga, que le voy a aplicar el bautismo bíblico. Por eso decimos, va a haber bautismos, ¿sí? Vamos a ir a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque es sepultura y resurrección, ¿sí? Hermanas, pongan un marcador en este punto, ¿sí? Nos quedamos solamente en el significado, no entramos todavía a los tipos de bautismo, que vamos a ver, si Dios presta vida, en la siguiente sesión. ¿Qué les ha parecido, hermanas, hasta este punto nuestro estudio de los sacramentos? ¿Sí? ¿Qué piensas ahora de la palabra sacramento? ¿Consideras que es algo que el creyente debe considerar, debe tener presente? ¿Cuál es tu conclusión hasta